Buen día para todos. Vamos a empezar con Parashat Vayeshev. Vayeshev Yaakov. Yaakov se sentó en la tierra de las peregrinaciones de su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob a los 17 años de edad. A los 17 años de edad de Yosef. Yosef era pastor del rebaño con sus hermanos, y él era joven, pero solía estar con sus hijos, con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpá, esposa de su padre. Y Yosef solía traer a su padre habladurías malas sobre ellos. Top. Vamos a empezar a hablar sobre, aquí hay bastante información sobre lo que acabamos de hablar. ¿Sí? Entonces, dice Rashi. Jacob se asentó. Habla Rashi primero con referente a Esaf, de que hablamos de eso en el audio anterior, de que la Torah vino a hablar sobre los caudillos de Esaf, todo lo que pasó con Esaf y todo lo demás, pero no se metió en la vida de ellos, de cómo ellos prácticamente conquistaron las tierras donde ellos habitaron y todo ello, porque prácticamente no hay nada que aprender de ellos en lo absoluto. Por lo tanto, solamente lo nombró porque Esaf tiene que ver con Jacob, pero aparte de eso, no. Y lo nombró rápido para después meternos, como dijimos, también en lo que es la descendencia de Jacob, que es lo más importante. Como dice, lo último es lo más importante. Sí, entonces vamos a ver lo que dice Rashi aquí al principio. No vamos a ver todo lo de Rashi porque explicamos un poco sobre lo que dijo Rashi ahí al principio. Otra explicación dice Rashi: de Jacob se sentó a la siguiente: los camellos de un comerciante en lino entraron a cierto lugar cargados de lino, y el herrero se quedó perplejo y preguntándose dónde podrá caber tanto lino. Un hombre astuto le respondió: una chispa que salga de tu fuelle podrá quemarlo todo. De igual modo, Jacob vio todos los caudillos de Esaf descritos en la sección anterior, y quedándose perplejo dijo: ¿quién podrá conquistarlos a todos? La respuesta está escrita inmediatamente después. Estas son las generaciones de Jacob, Yosef, pues está escrito que la casa de Jacob, su dinastía, se convertirá en fuego, la casa de Yosef en llama, y la casa de Esaf se convertirá en paja. Este versículo implica que saldrá una chispa de la llama de Yosef, que consumirá y abrazará a todos los caudillos de Esaf, y eso tiene que ver obviamente con el Mesías que va a salir de Yosef, como estudiamos anteriormente, que Yosef es el que va a acabar con los caudillos de Esaf. Eso fue lo que quiere decir aquí también con referente a Yosef. Hay algo que también dice Rashi, que Rashi dice que Jacob quería sentarse, quiere decir, vamos a ver, seguimos el próximo Rashi. Estas son las generaciones de Jacob. Esta frase quiere decir: estos son los sucesos que serán narrados a continuación. Son los asentamientos de los descendientes de Jacob, como diciendo, estos son los diversos asentamientos y acontecimientos que sucedieron hasta que finalmente llegaron a asentarse permanentemente en la tierra de Israel. El primer farto se originó en el hecho de que los 17 años de edad de Yosef, es decir, que fue a causa de estos que sus descendientes pasaron por diversos acontecimientos cuya consecuencia fue que descendieron a Mitzrayim. Esta es la aplicación conforme al sentido simple del versículo, elucidando cada término en su contexto. Quiere decir, de hasta aquí para ver lo de Rashi. Hasta aquí, cuando Hashem le habló a Abraham Avinu que ellos tenían que estar en tierra ajena y todo lo que les dijo durante 400 años, de por sí no se les dijo en dónde iba a estar ellos. Ellos podrían estar incluso en la misma tierra de Canaán y aparentar, o aparentar no, en verdad decir de que, o sentirse de esa tierra era ajena, no de ellos. Y con eso era suficiente para cumplir lo que Dios le dijo a Abraham Avino. Pero como se dio todos los acontecimientos con Yosef, entonces resulta de que todo se pasó como a un
se, 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 se cambió todo a que se diera allí precisamente con los acontecimientos que pasaron con Yosef. Pero un midrash judaico se interpreta que al mencionar a Yosef después de la frase introductoria, la escritura tiene el propósito de adjudicar a Yosef el rol preponderante en la progenie de Jacob. Y eso por varios motivos. Primero porque el ser entero de Jacob solo trabajó para Labán a causa de Rachel, cuyo hijo fue Yosef. Además, porque padre e hijo eran tan semejantes, pero sí que incluso el esplendor del rostro de Yosef era similar al suyo. Y porque todo lo que sucedió a Yosef también le sucedió, todo lo que sucedió a Jacob también le sucedió a Yosef. Quiere decir, Ine, que ¿por qué precisamente también lo que quiere decir? Por qué precisamente dice estas son las generaciones de Jacob? Y dice Yosef, Jacob tenía 12 hijos, ¿por qué solamente Yosef? Entonces aquí explica por qué era la importancia de Yosef. Primero que todo porque en verdad Jacob quería solamente que saliera él Yosef. Precisamente él trabajó por Rachel para que saliera de ella Yosef. Era prácticamente Yosef. Estaban los 12 tribus, pero también dicen que podría ser de que los 12 tribus hubieran salido de Rachel, o no precisamente de ese, pero el más importante obviamente por el cual él trabajó es Yosef. Nosotros vemos que cuando nació Yosef automáticamente él va donde Labán y le dice que lo deje libre. Entonces para él era muy importante Yosef, primero porque Yosef sabía de que él iba a pasar unos acontecimientos muy importantes en lo que era la corrección del mundo y la corrección de todo lo que era el pueblo de Israel y todo lo demás, como vamos a ver más adelante con todas las parashot sobre que hablar sobre Yosef. Por eso Yosef era muy querido para él, sabiendo la importancia que iba a tener Yosef. No quiere decir de que las otras tribus no fueron importantes, también obviamente que fueron importantes también en Israel y todo, pero Yosef tiene un rol muy importante en la cual incluso la Torá coloca varias parashiot y habla sobre todo lo que sucedió con él, lo cual implica de que obviamente tiene un rol muy importante en lo que es las 12 tribus y en lo que es aparte toda la corrección que ellos tenían que hacer. Y Jacob sabía eso. Aparte de eso, como dijimos que Yosef también viene siendo el que va a acabar con la simiente de Esaf y no los demás hermanos. Primero, ese es el primero que todo que trae que dice Rashi. Segundo, aparte de eso, ¿por qué? Porque el esplendor del rostro de Yosef era similar al suyo. O sea, a, se parecía mucho a Jacob. Tercero, porque todo lo que le sucedió a Jacob le sucedió a Yosef. Así como su hermano lo odió, así los hermanos odiaron a Yosef. Así como lo querían matar, así querían matar a Jacob, así Esaf quería matar a Jacob, así los hermanos querían matar a Yosef. Así como fue expulsado de la casa, también fue expulsado de la casa. Estuvo fuera de la casa durante 22 años, también fue lo mismo, prácticamente le sucedió lo mismo a Yosef en toda por eso está escrito que la descendencia de Jacob prácticamente es Yosef. Este fue odiado por su hermano, aquí como dice Rashi, mire, Esaf, y aquel también fue odiado por sus hermanos. Y a este su hermano quiso matarlo, y a este los hermanos quiso matarlo. De igual modo, muchos otros puntos de semejanza entre ellos son descritos en el Midrash Bereshit Rabbah. Ahí también se interpreta la palabra Beishe, se sentó. El siguiente modo, Jacob se propuso sentarse con tranquilidad, pero justo entonces le cayó encima el problema de Yosef. Quiere decir de que el Orahaim Kadosh dice que Jacob fue el que trajo el problema a Yosef. ¿Por qué? Él al quererse asentar con tranquilidad. A lo que él quería sentarse con tranquilidad. ¿Para qué quiere, de por sí, para qué Jacob quiere asentarse con tranquilidad? Obviamente para estudiar con tranquilidad, para poder cumplir, para poder hacer las cosas como debe ser y todo lo demás. El problema es de que este mundo no se vino para estar con tranquilidad. Este mundo es para que la persona esté todo el tiempo en pruebas, pasando las pruebas, todas las cosas difíciles de este mundo, porque si todo fuera así tan fácil para poder llegar al mundo venidero, entonces todo el mundo llegaría al mundo venidero así como así. No habían pruebas, no hubiera nada por el estilo. Y eso es lo que dice automáticamente, cuando los justos desean vivir en tranquilidad, el santo bendito dice, en verdad, aquí hay que hacer una corrección porque el que dice es el Satán. No es Hashem, sino el Satán. Dice, a los justos no les basta la recompensa que les ha preparado para ellos en el mundo venidero, sino que también procuran vivir
con tranquilidad en este mundo. ¿Por qué? Porque está escrito en el Tratado de Berajot de la página 17 que este mundo, que el mundo venidero no es como este mundo. En el mundo venidero no hay, no hay priao reviá, o sea, no hay relaciones con una mujer, ni hay no hay comida ni bebida, ni cansancio, ni tajarut, competencias, ni nada por el estilo. Él a los tzadikim está sentado, tiene una corona en su cabeza y disfrutan de la presencia divina, del esplendor de la presencia divina. Eso, la tranquilidad viene en el mundo venidero, no en este mundo. Y Jacob prácticamente, como dice el Sera Shinshon, él quería prácticamente pedirle a Shem de que le pagara un poco del mundo venidero en este mundo, que lo dejara tranquilo, sin problemas, pudiera sentarse, estudiar, esto, lo otro. Jacob, no hay problema, Jacob lo puede hacer, pedirle al patrón que le pague un poco de por adelantado lo que le va a pagar en un futuro. Pero ¿cuál es el problema? De que Jacob es un tzadik, es un gamur, tzadik completo. Y entonces, ¿qué pasaría? Que si Hashem le hubiera pagado, entonces, ¿qué hubiera pasado? De que prácticamente entonces en el futuro los grandes tzadikim también hubieran hecho lo mismo, aprendiendo de Jacob. Y Jacob por sí es un tzadik completo, pero ¿quién dice que los demás van a ser tzadik completos? Entonces hubiera podido salir, en ese caso hubiera salido, si Hashem le da a uno tranquilidad, en otro no le da tranquilidad, entonces se darían cuenta que este no es un tzadik completo. Entonces saldría, como decir, por decirlo así, eh, mal nombre a este tzadik y al otro sí, al otro no. Entonces Hashem prefirió no responderle a Jacob y no darle nada para no tener que darle nada a nadie, a los demás tzadikim y a las demás generaciones que vengan a pedirle lo mismo y por lo tanto prefirió no darle. Y ahora lo que dice Or Haim Kadosh, que prácticamente por él, él haber pedido eso, es lo que sucedió de que le cayó encima el problema de Yosef. ¿Quién? Otra cosa también que nosotros estudiamos es que cuando está escrito estas son las generaciones, vienen a invalidar las cosas anteriores. Mientras que cuando dice VL y estas son las generaciones, agregan a las generaciones anteriores. En este caso, porque está escrito de que está escrito estas son las generaciones de Jacob, este, sin la Vav, vienen a decir, o la Jaime Kadosh dice así una cosa muy interesante, de que de por sí Jacob había tenido muchos problemas con Esaf en su casa, tuvo que irse lejos, eh, con Labán, con todo lo que sucedió con Labán, después con su hija, después con Rubén, con todos los problemas que él tuvo, muchísimos problemas. Pero todos los problemas aparentemente son nada comparado comparado al problema que va a tener con Yosef. El problema que va a tener con Yosef es el problema más grande todavía. Entonces quiere decir que viene a invalidar todos los problemas anteriores, diciendo que los problemas anteriores son nada, son secundarios en los absolutos a todo, secundarios a lo que le pasó con Yosef. Yosef es lo más fuerte que le pasó. Y así explica el Orajem Kadosh. Aparte de que en la parte moral también dicen que si la persona quiere ser de las generaciones de Jacob, tiene que Yosef. Más de Yosef. Yosef, dijimos que la mamá, Rachel, le había colocado Yosef ¿por qué? Porque Yosef viene la palabra Leosif, que es agregar. Que la madre dijo que Hashem me agregue otro hijo más, ¿sí? Entonces la palabra Yosef, el nombre de Yosef, viene la palabra Leosif, que es agregar. Entonces, así explican en la ética y moral, dicen, si la persona quiere ser un descendiente de Jacob, tiene todo el tiempo que agregar Leosif, Yosef. Tiene que Leosif todo el tiempo en la Bodat Hashem, en el servicio al Creador, todo el tiempo estudiar más, todo el tiempo agregar, todo el tiempo santificarse más, todo el tiempo, todo el tiempo estar en Abodat Hashem, en el servicio a Hashem. No quedarse parado. Parados se quedan solamente los ángeles. Los ángeles se quedan parados porque ellos están en el mismo nivel todo el tiempo. El judío no se queda parado. El judío tiene que ir todo el tiempo caminando. Todo el tiempo ir caminando, 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 como dice el Zohar Kadosh con referente a Abraham Avinu, que Hashem le dijo, Lej leja, vete por ti mismo. Todo el tiempo tiene que estar en, en, caminando. Todo el tiempo estar yendo. Caminando en el Avodat Hashem no se queda parado uno. Se queda uno parado, se va uno para atrás. No, no existe eso. O la persona camina para adelante o la persona se va para atrás. Una de dos.
Entonces eso también de las cosas que explican con referente a lo que tiene que ver con las generaciones de Jacob. Yosef era pastor del rebaño con sus hermanos y él era joven, pero solía estar con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, esposa de su padre. Dice, él era joven, la Torah lo describe de este modo porque adoptaba comportamientos propios de la juventud, como arreglarse los cabellos y retocarse los ojos para parecer guapo. ¿Qué? El versículo ya menciona que Yosef tenía 17 años, por lo tanto, enfatizar que era joven solo puede tener como propósito indicar el modo de que se comportaba. Además, el hecho mismo de que la Torah mencione que Yosef solía relatar a su padre todo lo malo que sus hermanos hacían indica que independientemente de su edad, Yosef se comportaba como un muchacho indiferente a las consecuencias de lo que hacía. Aquí, para poder explicar, entonces, fíjate qué fue lo que pasó con Yosef. ¿Por qué Yosef hacía ese tipo, por qué adoptaba ese tipo de comportamientos? Escuché una vez o leí en un libro que se llama Zion, del Rav Mutzafi, Zion Mashugazé, algo así que se llama, donde él habla que de por sí, fíjate que Yosef prácticamente iban a hacerle a Lea, ¿sí? Y Lea iba a tener el último Shevet. Fue que ella rezó para que, hablamos sobre eso la parasha anterior, para tener a Dinah. O sea, el tratado, como dice en el tratado de Brajot, de que a través del rezo ella cambió el feto de ella de masculino a ser, de masculino a ser femenino. Quiere decir que en ese caso pudiera ser de que Rachel hubiera podido tener eh, mujer, ¿qué? Niña. Entonces, como se intercambiaron los fetos de Lea a Rachel, entonces prácticamente cada uno adoptó un comportamiento diferente a lo que debería ser el niño y la niña. Fíjate que Dina, por ejemplo, adoptó un comportamiento de un niño, de salir, ¿sí? Eso de por sí es de más de los niños. Las niñas están más en la casa, más, ¿sí? Y aquí vemos que, al contrario, Yosef adoptó comportamientos como si fuera de una niña, agarrarse el cabello, retocarse los ojos, parecer guapo, cosas así. Aparte de eso, obviamente que son cosas bastantes, no hay que tomar las cosas por lo literal, verlos como personas que sean hoy en día. Estamos hablando de aquí, solamente por hablarlo por literal, pero, pero obviamente que estamos hablando de cosas muy fuertes, porque vamos a ver más adelante cómo también Yosef hacía eso también en la casa de Putifar, y todo era para, para, para hacer enfurecer al Yetzer Hará. Quería enfrentar al Yetzer Hará frente a frente para acabarlo. Bueno, son cosas, estamos hablando de Yosef, como dijimos anteriormente, de los más grandes de los Shevet. Él ni siquiera tiene un nombre de Shevet. Él está entre el Shevet y un patriarca, en medio de los dos. Porque los hijos de él fueron tribus, mientras que él no fue tribu. Está la tribu de Menashe, la tribu de Efraín. Entonces, de ahí vemos el nivel tan grande que él tenía. Solamente para poder entender lo que dice Rashi al pi Apshat, lo que tiene que ver lo literal. Pero solía estar con los hijos de Bilá, es decir, también acostumbraba a estar frente junto a los hijos de Bilá y Silpa, porque sus hermanos los menospreciaban, pero él fraternizaba con ellos. Vamos a ver más adelante que le decían los hijos de la Shefajot, que aquí va a hablar Ine. Y José solía traer a su padre habladurías malas sobre ellos. Dice Rashid, todo lo malo que José observaba en el comportamiento de sus hermanos, los hijos de Lea, se lo contaba a su padre, que habían comido el miembro del animal vivo, que, que degradaban a los hijos de las siervas, llamándolos esclavos, y que eran sospechosos en promiscuidad sexual, y por estas tres habladurías fue castigado posteriormente. Por la acusación de que habían comido el órgano del animal vivo, la Torá declara que cuando lo vendieron a sus hermanos, degollaron un chivo y mojaron la túnica de Yosef en la sangre, pero sin comérselo vivo, por la habladuría que contó sobre ellos, en el sentido de que lo llamaban esclavos a sus hermanos. La escritura declara que Yosef fue vendido como esclavo,
y por la supuesta promiscuidad sexual que del relato acerca de ello, la Torá declara que la mujer de su Señor alzó sus ojos hacia él. Aquí vemos, ya empezamos a ver vamos a ver lo que se llama medida por medida, de cómo la persona por lo que él hace, no quiere decir de que anteriormente no lo vimos también, pero aquí también. Aquí dice también la prohibición de comer carne de un animal vivo, eh, lo mismo que la prohibición del adulterio y relaciones incestuosas, forma parte de las 7 mitzvot de Noah, los 7 mandamientos de los hijos de Noah, que eran obligatorios para toda la humanidad, incluyendo los hijos de Jacob. Tanto como Bilhá como Silpá inicialmente habían sido siervas de Rachel y Lea, respectivamente, pero dejaron de serlo en el momento en que Jacob le tomó por esposa. Por tanto, los hijos de Ellar eran hombres libres, y llamar esclavo o siervos a un hombre libre es castigado con la pena de nidú y expulsión de la comunidad. Los hermanos no querían literalmente afirmar que ellos eran esclavos, pues legalmente eran hombres libres, pero los llamaban así en actitud de menosprecio porque sus madres originalmente sí habían sido siervas. Sin embargo, Yosef pensaba que ellos realmente sí los consideraban como esclavos. Que basándose en la observación de su comportamiento, Yosef pensaba que sus hermanos habían cometido esas 3 transgresiones y lo contó a su padre con el propósito de que éste lo amonestase y dejaran de hacerlo. No lo hizo por simple afán de chismosear o de chismorrear. Haz de Shalom. Aún así, Yosef se equivocó en la apreciación de su comportamiento, y por ello, como Rashi indica, fue posteriormente castigado. Según algunos comentaristas, 3 factores le habían inducido a pensar que sí habían transgredido las prohibiciones mencionadas. En el caso del animal vivo, había degollado un animal y antes de que muriese, cortaron un pedazo de su carne en el lugar del degüello para posteriormente comerlo una vez que hubiera muerto. Lo que está permitido hacer, pero para un Israel, para un hijo no ajida está prohibido. Y ese es uno de los problemas que ellos tenían. Una disputa que ellos tenían era si ellos se llamaban, ellos tenían qué tipo de dim, cómo se llamaban ellos. Si ellos se llamaban así, por decirlo así, este, si ellos tenían el din de Benei Noajidas, de hijos de Noajidas, o no, o ellos ya tenían una, un ¿cómo se llama? Un estatuto diferente ya, como por decirlo decir, no un Israel, pero sí ya por encima de lo que es los hijos noágidas. Y eso es lo que ellos decían prácticamente. Los Shvatim decían que ellos tenían un estatus diferente a toda la humanidad, y Yosef decía que no, que ellos seguían diciendo, que ellos seguían siendo Bene Noahida, aunque tenían una que otra mitzvah de más que ellos hacían, ¿sí? Aquí dice que ni la prohibición concerniente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con referente al degüello del animal, cuando se degüella el animal y el animal queda con sus nervios moviéndose, está prohibido para un veneno ajida agarrar un pedazo de la carne y comérselo. En este caso, como los Shevatim, las tribus, ellos decían que no, que al revés, que ellos tenían un estatuto más alto que los Bené Noajidas, ellos hacían eso. Según Yosef, que decía que no, entonces para él era una prohibición. Es ahí el problema, uno de los problemas que había. Otro de los problemas que también dicen Parashat Rahim, habla de que también ellos hacían los animales con el Sefer Yetzirah, ¿sí? Con las letras hebreas. Ellos sabían todos esto, pero Yosef no sabía nada. ¿Por qué? Por eso está escrito que Yosef tenía 17 años. ¿Para qué no enfatiza que tenía 17 años? Haré, en ninguno de los Shvatim está escrito cuántos años tenía. Solamente Yosef, que tenía 17 años. Viene una de las cosas para enfatizarnos de que Yosef todavía no había llegado a los 20 años, y solamente a los 20 años ellos podían estudiar todo lo que tenía que ver con Kabbalah Maasit. Que utilizar los nombres, hacer esto, hacer lo otro. También con las mujeres. También decían que las mujeres, o dos cosas, o que las mujeres que hacían eran mujeres también golem, también que las hacían con los nombres hebreos, pero ellos no podían decirle nada a Yosef, que Yosef no podía saber nada. Yosef no había todavía también estudiado sobre eso. Una de las cosas también de por qué llamaban a los
a los hijos de la Shebajot, también así que las llamaban hijos de los esclavos o cosas así, era porque igual también para decirle que ellos no podían tampoco estudiar, ellos no podían estudiar también todo lo que tenía que ver con esta Kabbalah Masit, era solamente para los hijos de Rachel y de Lea. Solamente que Yosef todavía no ha llegado a la edad que tenía que llegar. Pero los hijos de Lea, que ya tenían más de 20 años, ellos sí ya habían estudiado ¿cómo que se llama? Todo ese tipo de Kabbalah, todo eso ya lo habían estudiado, por eso ya lo sabían. Ese era el problema que ellos tenían también. El problema de Yosef, que Yosef no entendía. Otra de las cosas por las cuales está escrito también que Yosef tenía 17 años, como trae en el Tratado de Brajot, con referente a los sueños, que la persona puede esperar hasta 22 años hasta que se le cumpla el sueño. Por eso está escrito que tenía 17 años y cuando se le cumplió el sueño, habían pasado ya 22 años. Y esos 22 años tienen que ver con las 22 letras hebreas también. Y tiene que ver algo también con referente a los Kohanim, también con la bendición de Kohanim que dice el Ben Ish Chai también. Otra de las cosas que tiene también que dice que por qué tiene 17 años es porque en el tratado de Kiddushin, ahí también habla que el Yetzer Hará más grande que hay en la persona, en el hombre, empieza después de los 13 años, después de los 13, 14, 15 años, es el Yetzer Hará más fuerte que hay, que es el Yetzer Hará de ser rebelde, ¿sí? Y es un Yetzer Hará muy grande, hasta más o menos los 22, 23 años, que el Yetzer Hará ya baja un poco, no quiere decir pero sí baja un poco de su fuerza, hasta después, ya después de 30, 40 años, ya obviamente el Yetzer Hará baja más, como baja también la fuerza de la persona. Pero allí como en esos años, tú ves los niños tienen ese año es donde tienen la más fuerza y ellos se creen supuestamente que lo saben todo y que lo tienen todo y todo lo demás. También es el Yetzer Hará tan fuerte que ellos tienen también para enfatizarte de que Yosef tenía 17 años y por eso él también hablaba de sus hermanos y todo lo demás. Pero obviamente que todo estamos hablando de cosas muy, muy, muy elevadas que Yosef ni que nosotros tengamos 500 años llegaríamos al nivel que tenía Yosef cuando tenía 17 años. Tenía 17 años, fíjate lo que dicen los comentaristas. Benes Kunim Luló, que el hijo se parecía a él. Más adelante vamos a ver aquí que, que y le hizo una túnica de lana fina. ¿Sí? ¿Por qué le hizo esa túnica? Porque dice aquí, dice Yosef más que todo a todos sus hijos, porque Yosef era para él hijo de la vejez. Más, ¿qué quiere decir hijo de la vejez? Quiere decir de que Yosef, fíjate lo que dicen los comentaristas, Yosef, a los 17 años, él llegó al nivel de su papá a los 17 años. Fíjate, el nivel que tenía el padre a sus 108 años que él tenía allí, 108 años tenía en ese momento, tenía Jacob, el nivel espiritual que él tenía allí, Yosef lo adquirió ya a los 17 años, hasta tanto. Y ahí está escrito también, vamos a ver también, de que Jacob le pasó toda la Torah que él estudió en Shem Vaever. Vamos a ver aquí. Hablaría sobre ello. La palabra divá siempre significa lo mismo la expresión parleris, como que parlar, hablar. En francés antiguo, cualquier cosa que Joseph pudiera hablar mal de ellos, lo contaba. Hijo de la vejez llamado así porque le había nacido en la época de su vejez. Sin embargo, el Targum, aunque los traduce, es kunim, ben, por la frase bar hakim ule, frase que significa que Joseph era para él un hijo sabio. Fíjate lo que es un hijo sabio. Esto indica que todo lo que Jacob había aprendido en Shem Va'ever se lo había transmitido a Yosef. Según otra explicación, la Torah lo describe como hijo por el esplendor del rostro, ¿sí? De la sabiduría que era, de lo sabio que era. De Yosef era semejante al de Jacob, que, como dijimos, que fíjate el nivel que él llegó. Aparte de eso, toda la Torah que Jacob le enseñó a todos sus hijos, obviamente Torah y todo, pero la Torah que él estudió en la casa de Shem Va'ever se la transmitió solamente a Yosef. Ahora la pregunta es por qué precisamente se la pasó a Yosef y no a los hermanos de él. Fíjate, porque explican que la Torah que él estudió en la casa de Shem Va'ever, que fue el hijo de Noé, es una Torah muy sorprendente porque es una Torah que en la época de Noé también, cuando estaba en la época de Noé, que había
un nivel de tumá en el mundo muy fuerte, y que la persona se sostenga con ese nivel tan fuerte de tumá, se sostenga en su rectitud, no es tan fácil. Necesita una Torah muy fuerte, una Torah que le ayude a sostenerse, una Torah que le ayude a ser una persona tzadik, una persona justa. No es suficiente que la persona sepa, saber, saber, tener idiot, de saber Torah aquí, saber Torah allá. Eso no le va a ayudar con el Yetzer Hara. Son solamente la persona sabe aquí, sabe allá. ¿De qué le ayuda en eso? La persona solamente le ayuda una Torah que le llega que le llega al alma. Una Torah que le dé fuerzas a él a sobreponerse al Yetzer Hara. Esa es la Torah que en verdad la persona necesita. Y esa es la Torah que tenía Noah y sus hijos para poder sobreponerse a todo lo que sucedía en la época del diluvio. Y esa fue la misma Torah que estudió también Jacob, para poder, él, sabiendo él que tenía que ir a la casa de Labán. No era lo mismo que estar en la casa de su padre. Estar en la casa de su padre, ser un tzadik, es muy fácil. Estar dentro de cuatro paredes y no salir y no tener tiempo, no tener casi pruebas es más fácil todavía. Pero tener que salir a la casa de Labán y todo lo que sucedió allí y que Labán era la cabeza de toda la mafia de la tuma, de la impureza y todo lo demás y todo lo que él quería hacer y seguir siendo recto, eso sí no es tan fácil. Por lo tanto, esa Torah se la pasó a Yosef, sabiendo él, como nosotros cuando empezamos a hablar sobre la parashá, sabiendo de que Yosef tenía un rol muy grande en este mundo y que él tenía que pasar también unas pruebas muy difíciles también como Jacob, que tenía que enfrentarse a las fuerzas de la tumá, de la impureza. Por lo tanto, sabiendo eso fue que Jacob le pasó esa Torah para que él pudiera sobreponerse, y por eso es que pudo sobreponerse a la final también, estando en el lugar más tamé, en el lugar más impuro del mundo. No solamente él, sino también los hijos de él, Menashe y Efraim. No tanto tal de que como dijimos, que sobre ellos no solamente que no sucedió lo que se llama la Yeridat Dorot, o sea, cada generación va bajando de nivel, va bajando de nivel. Con Yosef, de todas las pruebas tan difíciles que ellos tenían en Egipto, no solamente que no bajó, sino que aumentó. Como dijimos, que Yosef no está entre los patriarcas y entre las tribus, pero él no se llama no patriarca ni tribu, él está ahí en el medio, mientras que sus hijos pasaron a ser tribus. Aquí vemos cómo los hijos de ellos y él subieron de nivel automáticamente, de estar en ese lugar y haber afrontado todo lo que ellos afrontaban allí, y seguir siendo personas rectas. Son niveles muy, muy, muy altos. Por eso precisamente él le pasó toda la Torá a Yosef, ¿ok? Y le hizo una túnica de lana fina. Aquí vamos a ver qué dice Rashi. Igual modo que lana turquesa también, similar a la túnica fina, que en Kutonet Pasim. Alusión a que dice aquí, esta vestimenta es llamada Pasim, alusión a la desgracia que Yosef sufrió al haber sido vendido como esclavo a Putifar. Putifar viene siendo la Pet, a los comerciantes, a los Ismaelim y a los Midianim. ¿Sí? Ahí están. Quiere decir que la palabra Pasim tiene cuatro letras, que es Putifar, eh, comerciantes en hebreos, que no me acuerdo cómo es que es, em, Soharim. Soharim es comerciante, la Yud viene siendo Ismaelim y la Mem viene siendo Midianim, que ahí viene Pasim. ¿Ok? Aquí después vamos a hablar, viendo a sus hermanos que su padre amaba a él más que a todos sus hermanos, le odiaron y no podían hablarle pacíficamente. ¿Ok? De lo que la Torah dice, en detrimento de ellos aprendemos también sus virtudes, que no decían una cosa con su boca y pensaban otra en su corazón. ¿Ok? Para no transgredir lo que era, dice aquí la frase, no podían hablar pacíficamente, no es enunciar aquí para indicar que lo odiaban. Eso la Torah no, ya lo afirmó precisamente en la frase anterior. Su propósito era aquí enfatizar que aunque lo odiaban, no eran hipócritas. O sea, que le decían las cosas como eran. ¿Para qué? Para no pasar, para no transgredir lo que es la transgresión de guardar cosas en el corazón de la persona, y una transgresión sobre eso.
¿sí? Pero por otra parte también está de amarás a tu prójimo como a ti mismo. También es difícil. De todas maneras, en el Tratado de Shabbat ahí dice que la persona, que su padre nunca haga una diferencia entre sus hijos. Que fíjate lo que hizo Jacob con Yosef y por los dos pasim que él les colocó. O sea, ellos tenían, todos tenían túnicas, solamente que Yosef le colocó dos pasim. Dos pasim quiere decir como 12 pas, quiere decir como, eh, ¿cómo se llama eso? Como líneas, unas líneas que les puso de lana fina de diferencia a Yosef y por esa diferencia lo odiaron. Entonces dicen allí en el Tratado de Shabbat de que la persona no tiene que hacer diferencia entre sus hijos, que fíjate lo que hizo Jacob y todo lo que todo lo que sucedió con ellos. Yosef soñó un sueño y lo relató a sus hermanos y ellos incrementaron más su odio hacia él. Les dijo, oigan ahora, este sueño que soñé, fíjate lo que es. Primero él soñó un sueño, en verdad él soñó tres sueños en el Bereshit Rabba, pero la Torah no solamente cuenta dos. Pero el primer sueño lo trae aquí, al principio. Dice, Yosef soñó un sueño y lo relató a sus hermanos. ¿Qué? Ese fue el primer sueño. Y ellos incrementaron más el odio hacia él. Y les dijo, este es el segundo sueño. Oigan ahora este sueño, fíjate, este sueño, otro sueño más que soñé. He aquí que atábamos gavillas dentro del campo. ¿Qué? Hablar con él ataba gavilla, esta frase debe ser entendida que tal como traduce el Targum, que atábamos gavillas. Y así mismo tiene el significado de cargando cabillas. Que gavilla, y cuando he aquí que mi gavilla se levantó y se mantuvo ergida. Es decir, se enderezó. Mantuvo ergida y aquí entonces que mi gavilla está, de ustedes la rodearon y se postraron ante mí. Pero sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros, o dominará sobre nosotros? Y ellos incrementaron aún más su odio hacia él por sus sueños y por sus palabras. Se mantuvo ergida, quiere decir permanecía en posición en forma de ergidas, por sus palabras, es decir, por las malas habladurías sobre ellos que él contaba a su padre. También fue lo que les agregó sobre eso de lo que ellos decían. Pero aquí vemos también qué es lo que quiere hablar sobre ello. Aquí tiene que hablar, aquí está hablando sobre la prueba que va a pasar. Eso no quiere decir que sus hermanos no pasaron pruebas, pero por él pasar la prueba que él pasó en casa del Putifar, entonces él iba a ser, la gavilla de ella, que quiere decir, como decir la gavilla, así como tiene bastante, la gavilla tiene bastantes como flores, como no sé cómo decirlo así, también es decir la mitzvot de la persona, sobre Yosef, al pasar esa prueba iba a ser más grande que sus hermanos. Por lo tanto, eso es lo que él le quería decir allí a ellos. Pero él le contaba, fíjate, la Temimut, lo íntegro que era Yosef. Yosef le contaba a los hermanos sus sueños para que ellos les interpretaran sus sueños, para bien. Pero sus hermanos lo tomaban así fuerte y incrementaban el odio por él. De nuevo soñó otro sueño y lo contó a su hermano y dijo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se me postrarán ante mí. Y lo contó a su padre y a su hermano, y su padre le respondió diciéndole, le reprendió, diciéndole, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos lo envidiaron, pero su padre aguardó el asunto. Aquí ya no habla que sus hermanos lo odiaron, sino que lo envidiaron a lo que el padre no le supo decir que iba a suceder, o sea que al parecer va a suceder una cosa así. Y le contó a su padre a su hermano, después de contarlo a sus hermanos, fue y se lo contó a su padre en presencia de ellos. Lo reprendió porque Yosef mismo estaba provocando que se le odiaran. ¿Acaso vendremos? Quería decir, ¿acaso tu madre que ya está muerta ya? Pero Jacob no sabía que las palabras de Yosef en realidad se referían a Bilhá, quien después de la muerte de Rachel lo había criado como si fuera su madre. Pero nuestros maestros aprendieron de aquí que no existe ningún sueño carente de aspectos absurdos, y al señalar el absurdo, Jacob tenía como propósito hacer que sus hijos olvidasen el asunto para que no lo envidiaran. Pero por eso le dijo, ¿acaso vendremos? Como diciendo, así como es imposible que tal cosa suceda con respecto a tu madre, así también el respeto al sueño es absurdo.
pero eso no quiere decir de que él no creyó, obviamente que sí creyó, por eso dice que él aguardó el asunto, es decir, aguardaba a la expectativa del momento en el que el sueño se cumpliría. Y de igual modo, sí, y ¿cómo es que se llama? En el Midrash dice que agarró un pincas, o sea, agarró una hoja y escribió cuando cuando su hijo le dijo sobre el sueño para saber para saber cuánto tiempo iba a pasar hasta que eso se diera. Sí, con esto entonces terminamos lo que es la primera parte de la parashá. Con la ayuda del cielo, después seguiremos hablando más de la parashá. Que tengamos buen día. Besrat Hashem.